Necesitamos al Espíritu Santo de Dios, amados hermanos. Amén. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos ser bautizados del Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo para hacer todas las cosas, amados hermanos, en esta tierra. Amén. Porque sin el Espíritu Santo no somos nada, amados hermanos. Necesitamos al Espíritu Santo, ¿para qué? Para seguir avanzando, aunque nos digan no. Pero si Dios nos dijo sí, hay que obedecer la voz de Dios. Amén. Y cuando Dios nos dice que sí, nosotros vamos a querer hacer. Va a haber oposiciones. Y esas oposiciones nos van a decir que no lo hagas. ¿Para qué? ¿Por qué? Hay que ser oído sordo ahí a la voz del hombre, amados hermanos. Por eso necesitamos al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder discernir, amados hermanos, lo que en el nombre de Jesús de Nazaret, el propósito de Dios. Hablamos de un joven de David en la Biblia que está escrito. Él era el último, el más pequeño. Y de verdad Dios usa así, si vemos la Biblia, Dios usa, amados hermanos, a los últimos, a los menospreciados, a los primogénitos. ¿Por qué? Porque Dios de verdad ama a todos ellos. La palabra de Dios dice, Dios ama al extranjero, Dios ama al huérfano. Amén. Yo soy huérfano. ¿Cuántos huérfanos hay aquí? Levanten sus manos. 1, mi persona. 2, 3, 4. 4 huérfanitos. De verdad, yo no he conocido a mi mamá ni en foto, ni en sueño, porque no le pido a Dios, muéstrame, no le digo. Pues si yo estoy seguro, si le digo a Dios, muéstrame, Dios me muestra en sueño como mi mamá. Pero mi mamá dice, tiene la cara de mí. Ya yo me miro en el espejo, entonces ya he visto a mi mamá. Mi esposa también igualito, dice, ella se iba a morirse, porque su mamá ya es la última. Su mamá dice que ya no daba leche, ya no tenía leche, ya no salía leche. Y su mamá dice, mejor que se muera. Así es cuando hay un propósito de parte de Dios. Amén. Nos van a querer matar, el diablo mismo te va a querer matar, amados hermanos. Pero fuerza, amados hermanos, fuerza. Todo no dura para siempre en esta tierra. Todo pasa, todo es pasajero, amados hermanos. Pero para que sea pasajero hay que estar constante, amados hermanos. Hay que estar en constancia, amados hermanos. Si hemos venido a la casa de Dios, si hemos entregado nuestra vida a Cristo Jesús, ahora busquemos al Espíritu Santo de Dios. Dios llama a David para que sea rey de un pueblo tan grande. Y ese pueblo que es Israel, amados hermanos. ¿Y qué es lo que pasa? Dios llama ¿cómo se llama? Al rey David, pero para que confirme su llamado, el rey David, había guerras. ¿Y qué es lo que pasa? Dice que se había levantado un paladín. ¿Quién es el paladín? Goliat, un hombre grande. Dice que él venía a provocar al pueblo de Israel, a provocar al ejército de Israel. ¿Y qué es lo que pasa? Dice que el pueblo de los filisteos estaba a un extremo y Israel estaba a este extremo. Y dice, estaban 40 días ahí, porque no había ninguno que se levante para que afrente a ese paladín, a ese Goliat. No había nadie. Ahí dice, en ese tiempo estaba como rey Saúl. Saúl llamó a todos, reunió para esa batalla, pero no había nadie que se atrevía a decir, yo me levanto para matar a ese paladín, a ese Goliat, para matarlo. No había nadie. ¿Y qué es lo que pasa? David era el último de sus hermanos, amados hermanos. Y sus 3 hermanos mayores se fueron a la guerra ahí. Y David, jovencito, se quedó pasteando sus ovejas. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué no había ninguno que se levante ahí para que diga, yo voy a pelear? Porque el paladín dice que venía siempre y decía, ¿quién se atreve a mí? Si me vencen a mí, los filisteos nosotros les serviremos, seremos siervos. Pero no había nadie que se levanten, amados hermanos.
ni sus hermanos del rey David se levantó aún siendo mayor, no se levantaron. Pero ¿qué es lo que pasa? Mientras el rey David pasteaba sus pachitos, pasteaba sus ovejitas, dice que su papá Isaí lo dijo: vete y lleva comida a tus hermanos porque están en guerra. ¿Y qué es lo que pasa? El rey David agarró, su papá lo metió queso, por eso me gusta el queso a mí, queso, y llevó a sus hermanos a darle queso. Mientras él iba, dice, y justo en ese momento el paladín Goliat se levantó otra vez. ¿A qué? A insultar, a provocar al pueblo de Israel. Y dice, mientras el paladín se levantaba, los ejércitos, los hermanos huían porque tenían miedo, porque ese paladín era grande, amados hermanos. ¿Cuántos metros? 3 metros, amados hermanos. El doble de mí, el triple, amados hermanos. Corrían todos. Y justo ahí llega David. Y David dice: ¿qué pasa? ¿Por qué huyen? Y ahí uno de los soldados le dice al rey David: ¿acaso no has visto qué hizo David? Él preguntó el rey David: ¿qué es lo que pasa y qué es lo que va a pasar? El quien mata a Goliat será quitado, no pagará impuesto al rey. Se casará con su hija del rey. Mira, amados hermanos, qué tan importante es no de huir de las pruebas, amados hermanos. Y entonces le llevaron la buena noticia al rey Saúl. Le dijeron: hay uno que está preguntando. Y el rey Saúl le dijo: tráemelo eso. Y lo llevaron al niño, al joven, al último. Y entonces el rey Saúl lo miró al niño, al rey David, le dijo: muchacho eres, no podrás. Y ahí le dice el rey Saúl a David, le dice: tú no podrás ir a pelear con ese filisteo, porque ese filisteo es grande y es preparado, es de guerra y se ha preparado desde su juventud. Pero ahí vemos, amados hermanos, el rey David ya había sido ungido y ya había sido lleno del Espíritu Santo de Dios. Y cuando le dijo eso: no vas a ir, no escuchó esa voz el rey David. ¿Por qué no escuchó esa voz? Porque sabía el llamado de Dios, porque sabía el propósito de Dios, amados hermanos. ¿Por qué? Porque ya tenía al Espíritu Santo y era ungido ya el rey David. Por eso necesitamos al Espíritu Santo, amados hermanos. ¿Para qué? Para que el ministerio se cumpla en nuestra vida, amados hermanos. Y si hablamos en el ministerio, estamos hablando también para que lo que en el nombre de Jesús, el anhelo de nuestro corazón, se cumpla y Dios nos dé en el tiempo de Dios, amados hermanos. ¿Y cuál fue la respuesta que dio David a Saúl? Le dijo: no, yo voy a ir. Y respondió en la 34 a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él. Sea un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese un león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, para que ha provocado, o sea, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Amados hermanos, la clave es de ser hijo de Dios. La clave es de ser soldado de Dios. Quien sea nos provoque. En ese tiempo dice que venía el oso a matar su rebaño del rey David. Sea oso, sea tigre, sea perro, él lo mataba. La clave es de ser soldado de Dios, de ser hijo de Dios, amados hermanos. Porque el que va a venir a provocarnos, amados hermanos, en el nombre de Jesús de Nazaret, no va a provocar a nosotros, sino a Dios. Amén. A Dios. Y Dios mismo va a dar la batalla. Dios mismo, amados hermanos, nos va a dar esa victoria, amados hermanos.
Tenemos a un Dios que no cambia, amados hermanos. Amén. Dios le libró a David de todo ello, del oso, del león. Y ahora dice, ¿cómo no me va a librar de ese filisteo incircunciso, amados hermanos? ¿Cómo Dios no nos va a librar a nosotros ahora? ¿De qué? De la escasez. ¿De qué? Del problema que estamos pasando. ¿Cómo no? De las enfermedades, dolencias. Amados hermanos, pero tenemos que ser, ¿qué cosa? Pertenecer al ejército, al escuadrón de Dios. Debemos ser hijos de Dios, amados hermanos. Eso es la clave, amados hermanos. Ahí David ya estaba ungido y ya estaba lleno del Espíritu Santo, pero aún todavía, amados hermanos, no era rey. Por eso Dios quiere primero que nos preparemos, amados hermanos. Dios quiere que estemos listos y preparados, llenos del Espíritu Santo, amados hermanos. Y el ejemplo, amados hermanos, es Cristo Jesús. Cristo Jesús, siendo Dios, antes que comience su ministerio, habla la palabra de Dios que Él fue lleno del Espíritu Santo, amados hermanos. Jesucristo mismo fue lleno del Espíritu Santo, amados hermanos. Una demostración, un ejemplo, amados hermanos, que nos dejó siendo Dios mismo. Y David fue lleno del Espíritu Santo. Amén. Y todos los siervos que fueron, amados hermanos, y termino con esto, todos se encierran en una sola palabra: el Espíritu Santo de Dios. Amén. Sin el Espíritu Santo de Dios no somos nada, amados hermanos. Sin el Espíritu Santo no somos nada, amados hermanos.